Ya la grabación está en progreso. Es necesario que obviamente ustedes sepan que está siendo grabado el encuentro. Y si pauso por unos segundos es porque estoy admitiendo a personas al mismo tiempo. Es un poco complicado. Edisbel me iba a acompañar, por cierto, como moderadora, pero se le fue la electricidad y no pudo estar. No pasa nada, vamos a continuar. Bueno, ante todos, bienvenidos a nuestra penúltima clase de la unidad curricular Derecho Público. Estamos en la unidad número 7 en este momento. Nuestra agenda de hoy precisamente sobre la unidad 7, el Poder Público Estatal y el Poder Público Municipal, y la unidad número 12, que versa sobre la nacionalidad y la ciudadanía. Esta unidad 7 la vamos a ver acá a través de Zoom y la unidad número 12 a través del chat de voz de nuestro grupo de Telegram para experimentar ambas plataformas. Ok, nuestra unidad 7 versa sobre el poder público estatal y el poder público municipal. Vamos a comenzar por señalar las características o digamos, los conceptos preliminares que abordan el poder público estatal, porque esta unidad se divide, digamos, en dos partes. El poder público estatal por una y el poder público municipal por la otra. Tienen que entender, para poder adentrarse en esto sin mayores complicaciones, que el poder público estatal hace alusión a los estados, es decir, a las entidades territoriales. Valga el ejemplo, el Estado Carabobo, el Estado Aragua, el Estado Cojedes y las 23 entidades territoriales a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Eso es el poder público estatal, entendido como entidad territorial, ¿no? Geográficamente hablando. Cuando pasemos al poder público municipal, no es otra cosa sino a nivel precisamente de la unidad primaria, es decir, la unidad geopolítica más pequeñita que existe dentro de nuestra división político-territorial, que son los municipios. Estos municipios, a su vez, me estoy como adelantando, pero se los advierto de una vez, dentro de los municipios, a su vez, existe una unidad aún más pequeñita que es conocida como parroquias. Eso ya creo que lo habíamos comentado incluso en otras unidades, cuando hemos, digamos, tocado puntos que tienen que ver con otros temas, porque evidentemente todos están interconectados. Entonces, ¿qué debemos saber sobre el poder público estatal? Que alude o hace referencia, hace alusión a lo que se entiende como estados o entidades territoriales. Estos estados van a conformar todo lo que es la división geopolítica o sí, geopolítica, geográfica y política de nuestro país. En el caso de nosotros, porque estamos evidentemente hablando de Venezuela, estamos hablando de otro país. Si se fijan bien en la lámina que tienen en sus pantallas y hacen, digamos, un paneo retroactivo hacia las primeras unidades, se darán cuenta que los estados, como entidades territoriales, están conformados tal cual por tres elementos, como está conformado el Estado venezolano en cuanto a estructura jurídica se trata. Y son el territorio, la población y los poderes, o sea, territorio, población y poder. Todos los estados van a contar con un territorio, van a contar con una población y evidentemente van a contar con unos poderes públicos que van a conformar a estas entidades territoriales. Esos poderes públicos son básicamente los mismos que a nivel macro del país, los que ya conocemos, el ejecutivo, el legislativo, incluso el judicial, porque ya sabemos que dentro del poder judicial existen tribunales que están diseminados, ¿no?, por todo el territorio nacional, que puede ser a nivel estatal o incluso a nivel municipal, como ya comentamos en la unidad del Poder Judicial, que hay municipios que sí cuentan con tribunales a nivel municipal. Entonces, necesitamos entender que los estados son precisamente esas porciones de territorio que están diseminados en todo la división geopolítica de nuestro país, en el caso venezolano, y que cuentan precisamente con esos tres elementos. Con un territorio, es decir, una porción de terreno, de tierra sobre el cual está sentada esa entidad territorial, una población que la va a conformar y unos poderes públicos que le van a dar carácter jurídico y político a esa entidad. ¿Qué tenemos que saber acerca de los estados también? Que estos van a gozar, hay alguien por acá levantando la mano,
denme oportunidad de ir. Alguien levantó la mano, pero creo que ya la bajó. Alcatel 1, no sé qué es Alcatel 1. Lo ideal es que se identifiquen, muchachos. Por aquí tenemos a Aki, Andrea Gutiérrez, Ariana Moreno, Carlos Gruber, Claudia Erazo, Claudia González, Elías Murillo. No conozco no recuerdo Elías. Ivana, José Febres, Jorge Rivas, María Luisa, Moisés, Oriana, Stephanie, Whitney Fell, Yamilet, Juliandi y Alcatel 1, que no lo identifico. Ok. Si necesitan hacer una pregunta, les agradezco que sea por audio, muchachos, para no estar tan pendientes del chat porque es un poquito complicado. Entonces tenemos que saber también que los estados gozan de una autonomía y tienen a su vez un principio de igualdad en lo político. Esto les va a permitir a ellos contar con lo que se conoce como una personalidad jurídica plena, que se traduce a su vez, esto se traduce en que tienen atribuciones y competencias debidamente marcadas, y esas, Orleanis, bienvenida, y esas competencias y atribuciones debidamente marcadas van a estar determinadas tanto por la Constitución como por la ley que se dicta a tal efecto. Estos estados son independientes, son soberanos y además apuestan siempre a todo lo que tiene que ver con la integridad nacional. Díganme si ven las láminas, por favor. Una que dice competencia de los estados, artículo 164. Sí se ve, profe. Sí, profe, se ve. Ok, muy bien. Sí, profe. Muy bien. Los estados, así como también tenemos los poderes públicos nacionales, que ya los conocemos. Los poderes públicos nacionales son el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el ciudadano y el electoral. Cuando llegamos a esta unidad, vamos a ver esos mismos poderes, digamos, pero chiquiticos, ¿no? A nivel estatal y a nivel municipal. Entonces, dentro del Estado, dentro de los estados, tenemos unas competencias. Estas competencias van a estar determinadas, bien sea por la Constitución y también por la ley que se dicta a tal efecto. Tienen ustedes que saber que existe una ley que regula el poder público estatal y también una ley que regula el poder público municipal. Pero como nosotros trabajamos básicamente con nuestra Constitución, sin necesidad de abordar otras normas, salvo que sean estrictamente necesarias, y la Constitución llena ese vacío o esa necesidad que nosotros tenemos para cubrir por lo menos nuestra unidad curricular. Y en este caso, nuestra unidad número 7. Entonces, dentro de las competencias de los estados, vamos a encontrar que ellos pueden dictar su propia Constitución. Esto se lo comenté en unidades anteriores, que efectivamente los estados pueden tener, deben dictar una constitución. Esta constitución, así como la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que la tenemos a nivel de todo el territorio nacional, pues los estados la tienen así chiquititas, para ellos dentro de su entorno territorial. ¿Qué hace esta constitución? ¿Cuál es la finalidad? Precisamente, como bien lo establece la constitución en su numeral 1 del artículo 164, van a organizar los poderes públicos dentro de esa entidad territorial. ¿Cuáles van a ser esos poderes públicos? Bueno, los que ya conocemos, pero a nivel estatal. Además, dentro de sus competencias tenemos la organización de los municipios. Recuerden que el Estado viene siendo una estructura mediana delante de esa estructura macro que tenemos de todo el país. Imagínenselo, yo se los evoqué en una oportunidad que imaginariamente llevasen a su mente un círculo, una circunferencia grandísima, donde ese viene siendo Venezuela, los estados vienen siendo varias esferitas, ¿verdad? Medianas dentro de esa gran esfera grande, y dentro de esas esferas medianas van a estar otras más pequeñitas que van a ser los municipios, y a su vez otros puntitos dentro de esos municipios que van a ser las unidades primarias más pequeñitas, que son las parroquias. Entonces, tenemos que organizan los municipios precisamente de esa entidad territorial. Adicional a esto, va a administrar sus bienes y todo lo que tiene que ver con la administración de recursos y materia tributaria. Eso lo va a contemplar, sobre todo esta competencia la va a desarrollar a través de lo que se conoce como la Contraloría Estatal,
que ustedes ya saben cuál es la función de la Contraloría General. Y al saber cuál es la función de la Contraloría General, esto va a ser súper fácil de entender porque básicamente es la misma función, solo que en vez de ser a nivel macro de todo el país, pues bueno, a nivel estatal. No es otra que vigilar, controlar y fiscalizar todos los ingresos, gastos y bienes que tienen que ver en este caso particular con los estados o entidades territoriales. Entonces, tenemos a su vez en el numeral 4, el 664, que son muchos, son otras atribuciones además de las diseminadas en la ley, pero yo les traje a colación, tanto en la guía como en la presentación, solamente las que considero más relevantes y de conformidad con ellas y que yo los evalúo. Entonces tenemos la número 4 que guarda relación con todo lo que es la recaudación, el control y la administración de esos ramos tributarios propios. Esa a su vez está concatenada con la del numeral 3 y guarda relación a su vez con la función de la Contraloría Estatal. Ya la vamos a ver cuando nos toque tocar el tema de la Contraloría. Entonces, esos punticos suspensivos, porque bueno, suprimí la del numeral 5 y nos vamos a la del numeral 6. También tienen como competencia la organización de la policía. Esto de conformidad con la Constitución. Sin embargo, existe hoy día lo que se conoce como la Policía Nacional. Esa policía, pese a existir dentro de los municipios y los estados, existe la figura de la policía a nivel estatal y la policía a nivel municipal. Sin embargo, forman parte, digamos, dentro de una estructura de organización de policía macro llamada Policía Nacional Bolivariana. Entonces, esos otros puntos suspensivos también hacen alusión a los que vienen después del numeral 6, a la supresión de los numerales 7, 8 y 9. Y así llegamos a la número 10, que no es otra cosa que a mí me parece está súper importante, porque el poder público estatal, en el caso de los estados, de las entidades territoriales, ellos tienen esta competencia que les es dada por esta Constitución. Antes no la tenían, pero ahora sí, y es que pueden, no deben, porque está dentro de sus competencias, dentro de sus atribuciones, conservar, administrar y además aprovechar todo lo que tiene que ver con las carreteras y autopistas nacionales. Uno podría pensar, por ejemplo, que la autopista regional del centro, que es la que interconecta todo el eje central del país, desde la capital hasta bien avanzado, parte del eje central, pasando por Aragua, Carabobo y Cojedes, que esas autopistas nacionales, por ser una autopista nacional tan macro, le correspondería asumirla, por lo menos su administración, al Poder Ejecutivo, por lo menos central, es decir, al nacional. Pero no, resulta que la Constitución le otorga esta competencia a los estados. Esto quiere decir que, por ejemplo, la AR6, cuando hablo de la AR6, la autopista regional del centro, me imagino que la conocen, y si no la conocen, bueno, comentan y podemos hablar acerca de ella. La autopista regional del centro, dependiendo del tramo donde se encuentre, dentro de esa esfera, digamos, geográfica, va a tener una competencia específica de ese estado. En otras palabras, el tramo, por ejemplo, de la ARC de Carabobo, le corresponde asumirla, tanto su administración como su conservación, su aprovechamiento, precisamente al Estado Carabobo, es decir, a la gobernación de este Estado. El tramo que cubre de la ARC, que cubre el Estado de Aragua, le corresponde en todo caso asumir al gobernador o al poder público estatal de Aragua. Entonces, este poder público estatal precisamente le otorga esa competencia. Además de las carreteras y autopistas nacionales, también los puertos y aeropuertos de uso comercial. Por eso es que vemos, por ejemplo, que el aeropuerto internacional Arturo Michelena, que está ubicado acá en la ciudad de Valencia, pues está, digamos, bajo el mando y la administración de la gobernación del Estado Carabobo, porque él está geolocalizado dentro de nuestra entidad territorial. Y precisamente de allí parte esa competencia que le otorga la Constitución. Entonces, tanto los puertos, aeropuertos, autopistas y carreteras tienen competencia dentro del eje territorial del Estado. Sin embargo, evidentemente, como sabemos, todo está concatenado con el Ejecutivo Nacional e incluso supeditado a lo que tiene que ver con la administración de los recursos y el Plan Económico Nacional que se dicta desde la Asamblea Nacional y que, bueno, ya lo conocemos cuando vimos las atribuciones del Poder Legislativo Nacional.
Por acá llevamos 24 minutos. Bueno, ya nos va a sacar Zoom. Estemos prevenidos, ya saben, vuelven a ingresar. Entonces, ese poder público estatal va a estar, digamos, gerenciado por una figura que se conoce como gobernador. Cuando lleguemos al municipal vamos a ver que está gerenciado por la figura del alcalde. El gobernador no es otra cosa que la figura que representa el poder ejecutivo dentro de ese estado o entidad territorial. Si nos traspolamos, por ejemplo, al Poder Ejecutivo Nacional, y aquí, bueno, voy a hacer una pregunta para ver quién me puede responder. El Poder Ejecutivo Nacional, ¿quién lo gerencia? El Nacional. Acuérdense que estamos en el Poder Público Estatal dentro del Poder Ejecutivo. Ahora, el Poder Público, el Poder Ejecutivo Nacional, ¿quién lo gerencia? El presidente, los vicepresidentes, el vicepresidente y los ministros, ¿no? Ok, muy bien. Sí, eso sería lo que se conoce en reunión como Consejo de Ministros. Pero, si vamos, digamos, el presidente dice María Luisa. Muy bien, María Luisa, exacto. A eso iba. Pero precisamente el gerente, digamos, recuerden que el presidente de la República es el jefe de Estado y también es el jefe de gobierno. Bueno, así tal cual ocurre a nivel estatal, solo que no es a nivel de todo el país, sino a nivel de esa entidad territorial para el cual él fue electo para ser gobernador. Entonces tenemos que el gobernador no es otra cosa, sino la figura o el máximo órgano representante de ese poder ejecutivo dentro de ese estado. En este caso, en Carabobo, donde nos encontramos, considero la mayoría, no sé si tengo estudiantes acá de otros estados, creo que sí que me han comentado, pero no preciso cuál, quién es. Va a gerenciar dentro de ese entorno. No puede salirse de ese entorno porque sus competencias están claramente delimitadas desde el punto de vista geopolítico. Entonces, en el caso de Carabobo tenemos a Rafael Lacaba como el máximo órgano o representante de ese poder ejecutivo dentro de nuestra entidad. Ahora, ¿qué necesitamos saber para la figura del gobernador? Bueno, la Constitución, la ley también exige unos requisitos para hacerlo, para poder ser electo. Y son ser venezolano, mayor de 25 años de edad y de estado seglar. Si se fijan, dentro de los requisitos que hemos visto hasta ahora, en todos los órganos que forman parte de los cargos de los poderes públicos, no habíamos vuelto a repetir el estado seglar. ¿Dónde vimos el estado seglar como requisito para ocupar un cargo de la administración pública? A ver si alguno se acuerda de eso. El estado seglar. Con el Del presidente, el presidente. Exacto, y el vicepresidente. Y el vicepresidente, es correcto. Porque recuerden que para ser vicepresidente ejecutivo se requieren los mismos requisitos que para ser presidente de la República y uno adicional, que es no tener parentesco de consanguinidad o de afinidad con el presidente de la República. El presidente, María Luisa, y TSJ. El TSJ no, pero el presidente y el vicepresidente sí. Entonces, para ser gobernador tenemos estos requisitos, son sencillos, son básicos, nada, tienen que memorizarlos, no hay otra opción. Y lo otro es cómo se elige a este gobernador. El periodo constitucional tienen que saber que es de 4 años, pero a diferencia de, perdón, estos 4 años podían ser con reelección, pero cuando se aprueba la enmienda, la primera enmienda constitucional, que ya la conocemos del 15 de febrero de 2009, ya sabemos que todos los cargos de elección popular pasan a ser de reelección indefinida. Entonces, todos los cargos que son de elección popular son de reelección indefinida. 4 años, ok, perfecto, cumple su periodo de 4 años, pero puede volver a postularse a ser gobernador y si vuelve a resultar vencedor de esas elecciones, bueno, inicia su nuevo periodo constitucional. Nos quedan 2 minutos para que esto se termine. A veces se extiende hasta los 40, pero bueno, lo mejor es prevenir. Vamos a ver si puedo cerrar con las obligaciones. Tiene unas obligaciones este gobernador, y es que él va a rendir una cuenta anual y pública como todo, o sea, como todo órgano que forma parte de la administración pública que maneja recursos. Todo órgano que maneja recursos necesariamente tiene que rendir públicamente el ejercicio de su gestión.
Esto lo debe hacer, en el caso del gobernador, lo debe hacer anualmente y lo realiza o lo debe ejecutar ante, ante la figura. ¿Se acuerdan la figura a nivel nacional, Contraloría General? Pues hay Contraloría Estatal también, pues, va a hacer su cuenta anual y pública ante el Contralor del Estado. Adicional a este rendimiento de cuenta ante el Contralor del Estado, esa rendición de cuentas la va a presentar a través de un informe al Consejo Legislativo, que no es otra cosa, ya se los adelanto porque lo vamos a ver, que el Poder Legislativo, pero a nivel estatal. Se llama Consejo Legislativo. Recuerden que a nivel nacional se llama Asamblea Nacional y a nivel estatal, bueno, se conoce como Consejo Legislativo. Y lo vamos a ver en el municipal como Consejo Municipal. Y ahí es donde se escribe consejo, solamente ese consejo. Entonces rinde cuenta anual y pública ante el Contralor y a su vez presenta un informe de esa rendición de cuentas ante el Consejo Legislativo, que viene siendo el Poder Legislativo dentro de ese Estado, y ante lo que se conoce como el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, que no es otra cosa que una figura que existe dentro de cada Estado para ejecutar, diseñar y poner en práctica todo lo que tiene que ver con el plan de desarrollo de ese Estado en particular, que nace desde el primer momento en que el gobernador, pues bueno, inicia sus funciones dentro del Poder Ejecutivo de esa entidad territorial, evidentemente. Están 30 minutos, seguimos conectados. Vamos a continuar hasta los 35 y nos volvemos a conectar. Ok, entonces tenemos el Poder Legislativo Estatal. Por favor, feedback si ven esta lámina en su pantalla. Sí, se ve. Ok, muy bien. Gracias. Entonces, el Poder Legislativo Estatal, ya se los había mencionado, viene siendo la figura de la Asamblea Nacional, pero a nivel estatal. No es otra cosa que eso. Imagínense unos legisladores, en vez de ser a nivel nacional, son a nivel estatal, dentro de la entidad territorial. Y la diferencia también es que en vez de Asamblea Nacional se conoce como Consejo Legislativo el órgano en sí. ¿Qué se necesita saber de este Poder Legislativo Estatal? Precisamente en la integración, que la cantidad es muy explícita y bastante taxativa dentro de la Constitución, y es que debe estar conformado por no más de 15 ni menos de 7 integrantes. Estas personas que conforman este Poder Legislativo Estatal le vamos a conocer o le vamos a llamar legisladores estatales. Ya nosotros a este nivel tenemos que entender qué significa ser legislador. Otra cosa es que formar parte del Poder Legislativo, en este caso a nivel medianamente de toda la estructura jurídica y geopolítica del país, que es a nivel del Estado, entidad territorial, y que bueno, que su función principal es precisamente legislar. Crear los cuerpos normativos que van a regular todo el desarrollo de la vida, en este caso de los estados en particular. Ahora, ¿cómo se eligen y cuál es el periodo de estos legisladores a nivel estatal? El periodo es el mismo que para ser gobernador, que son 4 años. La votación también es por elección popular, y al ser por votación universal, directa y secreta, es decir, el pueblo lo que elige, volvemos a lo mismo, a señalar el tema de la enmienda constitucional. Son de reelección indefinida. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que así como todos los cargos de elección popular son de reelección indefinida, a su vez también son de mandatos revocables. Esto también ya lo conocemos, y es que el artículo 72 constitucional otorga la posibilidad de que esas personas que conforman, que integran, que presiden esos órganos de la Administración Pública Nacional en cualquiera de sus niveles, pueden ser revocados de sus mandatos una vez haya transcurrido por lo menos la mitad de su periodo constitucional. Cuando hablamos de periodo constitucional, en el caso de los gobernadores, por ejemplo, en 4 años, bueno, ese es su periodo constitucional, la mitad sería 2 años. A partir de los 2 años es susceptible de ser revocado de su cargo. Muchachos, Zoom nos va a sacar. Entonces yo preferiría, ¿verdad?, que detengamos acá esta transmisión para cerrar
empieza a cargar la grabación y nos volvemos a conectar. Las coordenadas las mismas, ¿oyeron? Los espero en un ratito. Voy a finalizar esta reunión y nos vemos al rato, mientras se conecta. ¿Me escucharon? Perfecto, profe. Sí. Okay. Perfecto. Voy a detener la grabación, finalizo antes que nos corte el Zoom, porque es muy desagradable. Okay. Ok, comenzamos de nuevo, retomamos más bien nuestra clase con el Poder Legislativo Estatal. Les hacía referencia que ese Poder Legislativo Estatal viene siendo la Asamblea Nacional, pero a nivel de entidad territorial, una unidad, digamos, más pequeña. Va a existir esa figura de legisladores, pero en vez de allá en la ciudad capital, en Caracas, van a estar diseminados a través de todo el territorio nacional. Son conocidos como consejos legislativos y su figura precisamente son de legisladores. Ahora, todo lo que tiene que ver con los requisitos, las obligaciones de ellos son rendir cuenta anual de su gestión, evidentemente, y todo lo que tiene que ver con los privilegios, que es la inmunidad territorial, van a ser los mismos que se les aplican o les son aplicados a los diputados de la Asamblea Nacional. Por eso les hago referencia allí a esas normas contenidas en los artículos 188, el 197, 199 y 200 constitucional, porque si nos vamos hasta las, digamos, las obligaciones y los privilegios con los que cuentan los diputados de la Asamblea Nacional, eso nos los vamos a traer para acá porque son los mismos que equivalen a los legisladores estatales, a los miembros o integrantes de los consejos legislativos. Esa inmunidad territorial la va precisamente a hacer referencia a la territorialidad porque va a ser justo dentro de ese entorno de la porción del territorio en la que se encuentre el legislador estatal. Debemos saber que ese Consejo Legislativo tiene unas atribuciones. De conformidad con la Constitución son 3, pero recuerden que la número 3, como le hemos llamado en otras oportunidades a lo largo y ancho de toda la asignatura, esas que establecen las demás que establezcan la Constitución y la ley, entre comillas, cito en este caso, son medidas o atribuciones, perdón, innominadas. Esto quiere decir que pueden estar supeditadas a cualquier tipo de atribución que se desarrolle en otro cuerpo legislativo. Recuerden que no es solo la Constitución, sino que el ordenamiento jurídico venezolano lo conforman otros cuerpos normativos. Y en este caso particular, como ya les mencioné al principio, a nivel estatal y a nivel municipal existen leyes que regulan esta materia del poder público estatal y del poder público municipal. Entonces, todo lo que no esté contenido dentro de la Constitución va a estar contenido precisamente en estas leyes, en estos cuerpos normativos. Las atribuciones, las que ya conocemos. Evidentemente, es un cuerpo legislativo, su función básica es legislar. Solo que no va a legislar a nivel nacional, sino las materias de competencia a nivel de esa entidad territorial, a nivel de esa entidad, digamos, mediana dentro de esa estructura geopolítica del país. Además, va a tener la competencia de sancionar la ley de presupuesto del Estado. Esa ley de presupuesto del Estado, evidentemente, va a estar también supeditada a lo que se dicte desde la Asamblea Nacional. Recuerden que la Asamblea Nacional, dentro de sus atribuciones, tiene como una de sus atribuciones principales dictar todo el... Mentira, que es complicado. Tiene la administración en sí y el desarrollo del plan económico de la nación. Entonces, todo lo que tiene que ver con el desarrollo administrativo de los ingresos y recursos de la administración pública nacional emana desde la Asamblea Nacional. Pero esto no le quita facultad a los estados y a los municipios, en este caso a los estados dentro del Consejo Legislativo, de dictar su propia ley de presupuesto. No quiere decir esto que esto no quiere decir que pese a tener esa ley de presupuesto, digamos, administrativamente van a estar siempre
dependiendo de lo que se dicte desde la Asamblea Nacional. Esto, para poder entenderlo, tienen que verlo así, como una gran esfera con esferitas medianas dentro y otras esferas aún más pequeñas dentro de estas medianas. Pasamos a la siguiente lámina. Vamos a ver si cambia. Ok. Contraloría Estadal. La Contraloría Estadal no es otra cosa que la misma Contraloría General de la República, pero a nivel estatal. Permiso, no cambió la lámina. Aquí yo sí la sigo, yo sí veo, pero si alguien otra... Ya. ¿Sí? ¿Ya? La Sí, mía, sí, gracias. Contraloría Estadal. Ok, perfecto. Entonces, esa Contraloría Estadal viene siendo esa figura de Contraloría, pero ya no general a nivel de toda la República, sino a nivel del Estado o de la entidad territorial. La función, el comando o la gerencia de esa Contraloría Estadal va a estar bajo el cargo de un Contralor Estadal. Así de sencillo. Así como hay un Contralor General de la República, está un Contralor Estadal. Les pregunto acá, a ver si están ubicados. Si estamos en la Contraloría Estadal, porque puede ser pregunta de examen, si estamos en la Contraloría Estadal, y les estoy explicando que esto equivale a la Contraloría General de la República, pero a nivel nacional, que ante qué poder estamos dentro del poder público estatal. En este caso de la figura de la Contraloría Estatal. A ver si alguno se ubica. El Poder Ciudadano. Poder Ciudadano. Correcto, perfecto. Creo que fue Claudia y Moisés que respondió. No, fui yo, Andrea Gutiérrez. Ay, Andrea, perdón, lo que pasa es que no los estoy mirando. O sea, no estoy mirando la pantalla de la presentación. No tengo modo de verlo ustedes. Está bien, profe, tranquila. Ok, Andrea, muy bien. Entonces, perfecto por su participación. Es correcto. Estamos ante la presencia del poder ciudadano dentro del poder público estatal. Entonces, fíjense que si nos paramos frente a la figura del gobernador, estaríamos frente al poder ejecutivo, ¿cierto? Entonces, pasamos al Consejo Legislativo, estaríamos frente al poder legislativo, y si nos paramos frente a la Contraloría Estatal, estamos frente al poder ciudadano dentro de ese poder público estatal. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Se están imaginando cómo está estructurado? Sí, profe. Ok, muy bien. Poder ciudadano, dice Agni por acá. Sí, es correcto, Agni. Entonces, gobernador, poder ejecutivo dentro del poder público estatal. Consejo legislativo, poder legislativo dentro del poder público estatal. Y Contraloría Estatal es el poder ciudadano o la representación del poder ciudadano dentro del poder público estatal. De hecho, cuando vimos el poder ciudadano, yo les mencionaba en el apartado, en la sección que trata sobre la Contraloría General de la República, que esta Contraloría tenía unidades diseminadas a través de todo el territorio. No sé si recuerdan eso. Pero bueno, en fin, estamos precisamente ante la presencia de ese poder ciudadano como la representación del poder ciudadano en los estados. O, dicho de otro modo, es el poder ciudadano a nivel estatal. Su función no es otra que la misma de la Contraloría General de la República. De hecho, la expresión es literal. Controla, vigila y fiscaliza todo lo que tiene que ver con los ingresos, gastos y bienes. Solo que aquí, bueno, un paréntesis, ya no son bienes nacionales, sino que son bienes estatales, a nivel del Estado, entidad territorial, de que se trate. Si estamos hablando de la Contraloría Estatal de Carabobo, bueno, su función va a ser la de controlar, vigilar y fiscalizar todos esos ingresos, gastos y bienes que forman parte de este Estado en particular, de Carabobo. Va a gozar también de autonomía orgánica y funcional. Esto le permite tener cierta independencia del resto de los órganos del poder público, en este caso estatal, porque estamos a nivel de la entidad territorial. Cuando pase saltó. Ok. Estamos entonces en el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. Esto no es otra cosa, no se compliquen con esta figura porque, bueno, equivale al Poder Público Municipal, equivale a decir el Consejo Local de Planificación Pública. En el caso de los estados se le conoce con otro nombre, pero viene siendo básicamente la misma figura.
Es un consejo de planificación y coordinación de políticas públicas, solo que allá, cuando veamos el municipal, el nombre es más cortito y bueno, es un consejo local de planificación pública. Esto, al ser local es precisamente porque se equipara a esa unidad primaria de nuestra división geopolítica territorial más pequeña, que son los municipios. Este órgano va a tener como función principal diseñar todo el plan de desarrollo de ese estado en particular. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo está a nivel de cualquier área, a nivel económico, político, social, de salud, de vialidad, etcétera, etcétera, etcétera. De desarrollo, de políticas públicas que guarden relación con los servicios públicos, etcétera, etcétera. Esta figura del Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas tiene un asentamiento legal en lo que se conoce como Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. Esta Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular va a regular tanto al Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas a nivel del Estado como al Consejo Local de Planificación a nivel municipal. Aquí no tienen que complicarse con eso del artículo 12 de esta ley orgánica. Yo simplemente les hago alusión para que ustedes sepan que tiene un basamento legal, además del basamento constitucional, que es, digamos, nuestro quehacer diario dentro de la asignatura. Trabajamos directamente con la Constitución. ¿Quién lo va a presidir y quiénes lo van a integrar? Precisamente el gobernador. El gobernador, al ser el máximo órgano del poder ejecutivo estatal, va a presidir este consejo de planificación y además va a estar integrado por todos los alcaldes de ese estado, en este caso de Carabobo, los alcaldes de los municipios del estado de Carabobo, además los directores estadales de los ministerios, y una representación, como bien lo establece allí, se lo dejé expresado tanto en la guía como en la lámina que tienen en su pantalla, una representación de los diputados a la Asamblea Nacional. Fíjense ustedes cómo el poder entonces legislativo nacional tiene una pequeña representación dentro de este Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. Pero pregunto, ¿qué diputados a la Asamblea Nacional? Cualquier diputado de la Asamblea Nacional. Si estamos en Carabobo, un diputado quizás del Estado Amazonas, ¿qué creen ustedes? Hello, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, muchachos? Por lo menos denme feedback si no tengan la respuesta, no se preocupen. Sí, profe, se escucha, se escucha. Se escucha, pero no tienen la respuesta. Ok. Fíjense ustedes que si hay una representación, gracias, Andrea. Si tienen hay una representación de los diputados de la Asamblea Nacional. Ok, dime, no sé quién me habla. Los diputados son de cada estado y tienen que vivir Oriana, creo 15 años María Luisa, en el estado exacto, muy que bien. represente. Exacto, ¿no? Perfecto, perfecta tu intervención. ¿Quién intervino, por favor? Porque estoy acá ciega, no los miro. ¿Quién intervino? ¿Quién acaba de intervenir, por favor? Escalón Ariana. Ah, Ariana, hola Ariana. Sí, perfecta tu intervención, Ariana. Solo que la respuesta era como más básica, te adelantaste como que agregaste otras cosas. Eso es excelente. Pero la representación de esos diputados en la Asamblea Nacional, ¿verdad? En este consejo, y excelente María Luisa y Oriana por acá por el chat. Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, esa representación de los diputados de la Asamblea Nacional, en el caso del Carabobo, bueno, los electos precisamente por esta entidad territorial. No van a estar acá en el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas los diputados electos por el Estado de Aragua, por ejemplo. Entonces son los diputados a la Asamblea Nacional electos por esta entidad territorial. Además de los legisladores estadales, que ya los conocemos, que son los miembros o integrantes del Consejo Legislativo, y los concejales. Y además una representación de las comunidades organizadas. Establece la Constitución, incluidos los indígenas, evidentemente, en las entidades territoriales donde exista esta figura, ¿no? Digamos, con preponderancia. En el caso de Carabobo, bueno, no tenemos esa cultura arraigada. En otros estados, en Amazonas, en Bolívar, la representación indígena
es casi que obligada, ¿no? Precisamente por la población que ocupan dentro de estas entidades territoriales. Ok, entonces llegamos a la segunda parte de esta unidad 7, que es el poder público municipal. Ya creo que esto tiene que ser más fluido todavía, porque ya lo hemos mencionado, y viene siendo la estructura primaria, así se le llama doctrinariamente. La estructura primaria o la unidad política primaria, también le pueden llamar, de la organización nacional, geopolítica o territorialmente hablando. Entonces, estas son entidades territoriales, también son administrativas, pero que van a coexistir con los estados a nivel local. Es decir, tenemos a los estados, pero también tenemos a los municipios que conforman esos estados. Esa división geopolítica a nivel local también van a ocupar todo lo que significa o las características del Estado en general, que son población, territorio y poder. Entonces, ¿los municipios tienen territorio? Sí, evidentemente. Tiene que existir una porción de terreno. Recuerden que territorio no necesariamente es tierra. Creo que eso también lo tenemos claro. Es aire, recuerden que hay una tridimensionalidad desde la que se observa el territorio, aire, constituida por la atmósfera y todo lo que está por encima, en la tierra como tal, sobre la cual pisamos, y todo lo que es el mundo marino. Pero en el caso, para que me puedan entender el tema territorio, ese territorio, bueno, esa porción de terreno, que puede ser agua también, porque en el caso de Carabobo estamos rodeados por costas, tiene que tener una población y tiene que tener unos poderes públicos. ¿Cuáles poderes públicos? Bueno, ya vamos a comenzar por el primero de ellos, que no es otro que el poder ejecutivo dentro de ese poder público municipal, que viene siendo la figura del alcalde. Ok, ¿qué tienen que entender acerca de los municipios? Precisamente, que es la unidad política primaria, y es primaria, ¿por qué? Porque es la más pequeñita, porque cuando la miramos como unidad política primaria es como en orden ascendente. Entonces, la tenemos a ella como municipio, a ella la envuelven los estados, ¿verdad? O el estado en el que se encuentra, y a ellos a su vez la territorialidad nacional. Entonces, esta unidad política primaria va a gozar también de personalidad jurídica y va a tener autonomía. Esa autonomía se va a materializar en que pueden precisamente elegir a sus autoridades. Las autoridades en este caso, ya lo vamos a ver, vamos a empezar con el alcalde, pueden gestionar todas las materias de su competencia y van a crear y a recaudar y a invertir en sus ingresos. Esto es muy importante y guarda relación también con el poder público estatal. Recuerden que Venezuela se constituye como un estado federal descentralizado. Eso ya lo vimos en unidades anteriores. Al ser un estado federal descentralizado, esto le permite digamos, delegar funciones, distribuir, diseminar atribuciones a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Solo que lo hace a través de estas figuras, ¿no? De los estados y de los municipios, y bueno, los municipios con sus parroquias determinadas. Pero en realidad, jurídicamente hablando, a través de los estados y los municipios. Entonces, esto quiere decir que pese a existir un gobierno o entidad administrativa, gerencial, central, que viene siendo todos los órganos que se encuentran en el caso venezolano en la capital de la República, existe también esa competencia que le es dada a todos los estados y a todos los municipios. Entonces, de allí nace ese significado de esa autonomía, de esa personalidad jurídica y de esa gestión propia de todo lo que tiene que ver con las materias de su competencia. Entonces, tu papá Estado grande, tú grande, existes, pero yo existo también. Yo municipio existo, yo Estado existo. Entonces, eso me da la cualidad de poder dentro de mi estructura organizarme, dictar mis propios recursos, manejar el ámbito tributario dentro de mi entidad, elegir mis autoridades y todas las atribuciones que se desplieguen desde la Constitución hasta los cuerpos normativos, sea cual sea, en este caso la que recoge el Poder Público Municipal. Los municipios, de conformidad con el artículo 169,
todo lo que tiene que ver con su creación, con la organización, tal cual como está allí en la lámina, el gobierno, la administración de los municipios, sus competencias, sus recursos, van a ser establecidos en una legislación. Eso lo establece la Constitución. Ojo con esto. Eso está establecido en la Constitución. Va a ser establecido en la legislación que se dicta a tales efectos. Vengo mencionando desde el principio que existen leyes que regulan el poder público estatal y el poder público municipal. Es decir, que el contenido para su regulación de estos dos poderes públicos no solamente se encuentra en la Constitución, sino que también se encuentran en leyes que regulan esta competencia. Pero en nuestro caso particular nos enfocamos precisamente en la regulación legal, o más bien, sí, legal, pero de rango constitucional. Por eso abordamos el tema constitucional. De hecho, en las presentaciones de las clases, yo no les coloco, salvo en las guías, sí, pero en las presentaciones no, las siglas de la Constitución, porque estamos claros que son artículos del cuerpo de la Carta Magna, salvo que esté concatenado con una u otra norma de otro cuerpo legislativo, y bueno, así sí les pongo las siglas para que ustedes puedan distinguir. Pero de resto, los artículos que ven por allí son de la Constitución. Estos municipios tienen unas competencias también, son varias de conformidad con la Constitución. Yo les hice alusión a solo 5 de ellas, no son otras que el gobierno y la administración de sus intereses van a converger solamente a nivel local. Es decir, el municipio Valencia no puede gobernar y administrar al municipio San Diego, pese a ser municipios que conforman lo que se conoce como la Gran Valencia, y la Gran Valencia son precisamente Valencia, Naguanagua, Los Guayos, San Diego y Libertador. Cada municipio en sí está claramente delimitado tanto territorialmente como desde el punto de vista del gobierno y la administración. Entonces, el alcalde, por ejemplo, de San Joaquín no puede influir en las decisiones, o este alcalde tomar decisiones en el gobierno y la administración del municipio de Puno, del municipio Miranda. Entonces, este gobierno de administración se restringe exclusivamente a nivel local de esa entidad, de ese espacio territorial en particular. Ahora, tiene como competencia también todo lo que es la ordenación y la promoción del desarrollo económico y social. Esto es lógico. La promoción del desarrollo económico social a nivel pequeño, ¿no? Dentro del municipio. Siempre tiene que estar delimitado. Esto es básico y lógico entenderlo, porque no puedo extrapolarme dentro de no puedo extrapolarme de mis atribuciones, porque entonces estaría tocando terreno de un abuso de poder que no tiene nada que ver con mis competencias claramente establecidas por la Constitución y la ley. También dentro de sus competencias está la dotación y la prestación de los servicios públicos domiciliarios, los que ya conocemos: el aseo urbano, el servicio de agua potable, la electricidad, etcétera, etcétera. Pese, por ejemplo, en el caso de la electricidad, bueno, tenemos a nuestros amigos de Corpoelec, que pese a que es una competencia a nivel municipal, esto está centralizado, ¿no? Entonces, digamos, allí los alcaldes como poder ejecutivo dentro de ese municipio, dentro de ese poder público municipal, muy poco pueden hacer. Podrían en todo caso gestionar, digamos, interacciones que coadyuven en la solución de la problemática o de la eficiencia de la prestación del servicio. Pero existe una entidad bien clara, determinada, bien marcada, que es Corpoelec, y bueno, no es competencia municipal. También tienen la aplicación de la política referente a todo lo que es la materia inquilinaria. Esto fue una pregunta de cafecito virtual. La materia inquilinaria guarda relación a todo lo que son los contratos de arrendamiento, es decir, en los cuales existe una figura de arrendador y otra de arrendatario. Nos quedan apenas 10 minutos por acá. Y otra de arrendatario. Esto quiere decir, hay una persona que alquila un inmueble, lo pone en arrendamiento, y otra que arrienda ese inmueble. Esa materia inquilinaria precisamente
se saltó. Esa materia inquilinaria precisamente es regulada por el Poder Público Municipal, pero ¿con qué intencionalidad? Con la intención de, digamos, dirimir conflictos que se puedan suscitar entre las partes contratantes de estos contratos de arrendamiento, valga la redundancia. Es por eso que a nivel municipal se crean unas figuras o unas salas, digamos, de conciliación para dirimir conflictos que tengan que ver con arrendatarios y arrendadores. Cuando usted es un arrendador, usted es la persona propietaria del inmueble, y si usted es un arrendatario, usted es la persona que ocupa el inmueble en calidad de inquilino, así se le conoce comúnmente, pero técnicamente es arrendatario. Entonces, si usted presenta alguna desavenencia con un contrato de arrendamiento, bien sea una de las partes, bien sea arrendador o arrendatario, tiene la facultad o la posibilidad de acudir ante estas oficinas que se encuentran a nivel municipal para, con criterios de equidad, justicia y contenido de interés social, digamos, estos funcionarios que prestan los servicios en esas entidades puedan, digamos, influir o redireccionar hacia un feliz término de los conflictos que se pueden estar suscitando entre las partes contratantes y los contratos de arrendamiento. También tiene como competencia la promoción de la participación y el mejoramiento general de las condiciones de vida de la comunidad. Esto es evidente. Si tenemos un alcalde, una figura que es el poder, digamos, la cabeza, la gerencia de ese poder público municipal, este alcalde debe velar, y digo el alcalde porque, bueno, es la figura gerencial, ¿no?, dentro del poder público municipal. Debe siempre apuntar a que las condiciones de vida de los miembros de esa comunidad en particular sean las mejores, sean las más óptimas. Sin embargo, esto, bueno, lógicamente va a variar de municipio a municipio, y dependiendo de la gestión de ese alcalde, bueno, vamos a poder observar municipios que se encuentran en mejores condiciones o calidad de vida que otros, eso es evidente. Adicional a esto, bueno, aquí se suman otros elementos que guardan relación con lo político, que necesariamente va a estar siempre ligado a la política, porque recuerden que estamos en una estructura de Estado, y estas estructuras de Estado forman parte de una estructura jurídico-política de la nación, que no es otra cosa que la Constitución. De allí nace todo. Entonces, esas condiciones de vida de la comunidad siempre deben ser el norte, ese mejoramiento, el apuntar hacia mejorar la calidad de vida de los miembros de una comunidad en particular, debe ser el norte del poder público municipal, de los municipios en realidad. Esos municipios, evidentemente, comandados, encabezados por su poder ejecutivo, que es el alcalde de esa entidad. Con esto cerramos. Yo pensaba que nos iba a tomar, ¿cuánto nos faltará? Nos falta un poquito. Vamos a unirnos de nuevo, nos va a sacar de nuevo Zoom, muchachos. No para nada Zoom. No lo voy a repetir de nuevo. Hasta aquí estamos claros para cerrar entonces y volver a conectarnos. Sí, profesora. Ok, muy bien. Entonces voy a detener la grabación y nos vemos en un ratito. Ok, ya la grabación está en curso. Las parroquias, les venía diciendo que son entidades a nivel local que se encuentran dentro del territorio de los municipios. El origen o el nacimiento de estas parroquias siempre van a obedecer a una iniciativa que va a provenir de la vecindad, es decir, de la comunidad. Cuando la comunidad o los vecinos se organizan, digamos que jurídica y geopolíticamente pudiese configurarse la creación de una nueva parroquia. La intencionalidad de crear o no parroquias va a depender, número uno, de la extensión de un municipio. Es decir, a mayor extensión territorial de un municipio, con la finalidad de que la administración de este se lleve a cabo de la mejor manera posible, de la manera más óptima, eficaz y eficiente, se va a desconcentrar, digamos, esa territorialidad en la creación de parroquias. Es decir, se van a crear entidades territoriales aún más pequeñitas dentro de esos municipios.
con esa finalidad precisamente de desconcentrar todo lo que es la administración de la entidad territorial municipal, para que no esté sobresaturada de competencias o atribuciones que le son propias precisamente por su figura, ¿no? La participación ciudadana también guarda un valor aquí fundamental, porque precisamente como atiende a la iniciativa vecinal o comunitaria para su creación, la participación del ciudadano, del común denominador, de ustedes, de mi persona, podemos precisamente, digamos, configurar la creación de una nueva parroquia dentro de nuestro municipio. Esto también obedece a que los servicios públicos en particular se desconcentrarían de la entidad central municipal y, entre comillas, su funcionamiento sería con más eficiencia y con más eficacia dentro del desarrollo y la puesta en práctica de la administración, ¿no?, de los servicios públicos a nivel municipal. Esas parroquias coexisten precisamente en aras de todas estas intencionalidades que ya acabo de mencionar. Y muchachos, de nuevo por acá, me dispensan la intermitencia, la conexión a la internet pues no me deja. La grabación sigue en curso. Vamos a ver si puedo unir todas estas grabaciones en una sola. ¿Me escuchan? Sí, profesora. Ok, bueno. Sí, profe, se escucha. Muy bien, entonces continuamos. Vamos a ver que la figura del alcalde va a ser esa representación del poder ejecutivo dentro del poder público municipal. Tienen que entenderlo como ese órgano ejecutivo del gobierno local, así de sencillo. La máxima autoridad, como mejor ustedes prefieran llamarle, pero viene siendo la representación del poder ejecutivo a nivel local. También se conoce comúnmente como la primera autoridad civil. De hecho, se le faculta para efectuar uniones matrimoniales, está facultado para ello. Los requisitos para ser alcalde, los mismos que para ser gobernador: ser venezolano, mayor de 25 años de edad y de estado seglar. Se vuelve a repetir lo del estado seglar, que lo vimos con el presidente de la República y el vicepresidente. La elección y el periodo constitucional también va a ser por votación universal, directa y secreta, para un periodo de 4 años, tal cual como ocurre con el gobernador. Y ya sabemos, si es de elección popular, el cargo tiene 2 características fundamentales, que es de reelección indefinida por una parte y que además es susceptible de ser revocado del mandato al momento o en el momento en que cumple la mitad de su periodo constitucional para el ejercicio del cargo. En el caso del alcalde, 4 años, es decir, a partir de los 2 años se podría solicitar en la revocación de su mandato. Todo esto de conformidad, ya lo sabemos, con la primera enmienda constitucional que se le hizo a la Constitución vigente, la Constitución de 1999, y esta enmienda fue el 15 de febrero de 2009. Entonces, así como está el Poder Ejecutivo, también está el Poder Legislativo a nivel municipal. Y se ejerce a través de lo que se conoce como Consejo Municipal. Ese Consejo Municipal equivale al Consejo Legislativo a nivel estatal y equivale a la Asamblea Nacional a nivel nacional, a nivel macro de la estructura grandotota del Estado. Lo van a integrar concejales que van a ser electos de conformidad con la Constitución, como lo establece el 175 de la Carta Magna, pero también son de elección popular. Entonces, los elige el pueblo para que ocupen esos curules dentro del Consejo Municipal. El Consejo Municipal es la única, es el único vocablo consejo que se escribe consejo. Yo les di esa tarea en una oportunidad al principio de la asignatura, no sé si alguien investigó al respecto. Entonces tenemos que son electos estos diputados, véanlos como diputados. Hay diputados a la Asamblea Nacional, a nivel nacional, hay diputados a nivel estatal o del Consejo Legislativo y hay diputados a nivel municipal por el Consejo Municipal.
Todos, en realidad, en cualquiera de sus escalas, a nivel vertical, nacional, estatal o municipal, son llamados legisladores, porque forman parte precisamente del poder legislativo, integran el poder legislativo, que es su función primaria, originaria, central, principal, es legislar en materia de la competencia de que se trate. En el caso municipal, a nivel municipal, evidentemente. Entonces, el periodo constitucional para los legisladores municipales también es de 4 años y son cargos también de elección popular con revocación del mandato a la mitad de su periodo de conformidad con el 72 constitucional, y volvemos a lo mismo, la reelección es indefinida. Entonces, hasta acá tienen que tener claro lo siguiente: el gobernador y el alcalde perdí la pantalla de nuevo, no puede ser. Si miran la pantalla del Poder Legislativo, me confirman, por favor. Sí, profe. Se acaba de empezar a ver. No, es tremendo. La grabación está en curso, muchachos. Entonces, tienen que tener claro hasta acá que el gobernador y el alcalde, mismo periodo constitucional para el ejercicio de sus funciones. O sea, está súper fácil eso. Y respecto al poder legislativo, tanto a nivel estatal como municipal, el mismo periodo, 4 años, también de periodo revocable, y también por elección universal directa y secreta y de reelección indefinida. Es decir, eso debe casi que memorizarlo, porque no hay otra opción, no hay otra alternativa. Además que son idénticos, ¿no? Gobernador, alcalde, poder público, poder legislativo municipal y poder legislativo estatal. Todos en la misma dirección. Voy a saltar la lámina. A la Contraloría Municipal. Ya nos quedan menos de 10 minutos, Zoom nos va a sacar. Entonces, bueno, voy a tocar esto rapidito. La Contraloría Municipal, lo mismo, muchachos, es lo mismo de la Contraloría General de la República y la Contraloría Estatal, solo que a nivel municipal. Va a estar bajo la figura de Contralor Municipal. ¿Quién lo va a designar? El Consejo Municipal. ¿Se acuerdan que al Contralor General de la República lo designa la Asamblea Nacional? Bueno, aquí ocurre lo mismo, solo que al Contralor Municipal lo va a designar el Consejo Municipal, es decir, la figura del poder legislativo dentro de la entidad municipal. Lo eligen también mediante concurso público, como ocurre con el Contralor General de la República. Y la función idéntica: controlar, vigilar, fiscalizar todo lo que tiene que ver con los ingresos, gastos y bienes municipales. Del municipio, evidentemente. O sea, hay que redundar en esto porque esa es la función, digamos, dentro de la delimitación geográfica. Y esta figura del Consejo Local de Planificación Pública equivale a la figura que ya vimos a nivel del Poder Público Estatal. Y no es otra cosa que el órgano que se va a encargar de diseñar todo lo que es el plan municipal de desarrollo de ese municipio en particular. Ese plan de desarrollo, como ocurre a nivel estatal, incluye, digamos, una visión integral de todo la administración de esa entidad pequeñita o primaria de la división geopolítica. Es decir, vialidad, todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, economía, política, todo lo que es el área social, socioeconómica de las comunidades. Recuerden que el poder público municipal es el que está más cerquita de las comunidades, es el que está más cerca de la sociedad, el palpable, ¿no? Porque a nosotros, por ejemplo, en la figura del presidente de la República nos queda como que lejos acceder, pero ¿a quién tenemos más cerca? Al alcalde. Entonces, o al poder público a través de su representación ejecutiva. Entonces, siempre debe estar orientado al mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad en particular. ¿De qué comunidad en particular? No estoy hablando de un sector, de un barrio, de una urbanización. Estoy hablando de la comunidad municipal en general, todas las personas que integran o habitan dentro de ese territorio municipal. Lo va a presidir, así como en el caso de la estatal,
En vez del gobernador, lo preside el alcalde. Y va a estar integrado por concejales y por los presidentes de las juntas parroquiales. Cuando leemos acá las juntas parroquiales, no es otra cosa que las representantes de las parroquias, los que ya vimos, la unidad aún más chiquitita que los municipios. Y también, como son entidades locales, va a haber presencia de organizaciones vecinales. Puede ser a través de lo que antes se conocía como asociaciones de vecinos, y bueno, hoy día la mayoría está conformado a través de la figura del Consejo Comunal. Figura que además es inconstitucional, pero bueno, ese es otro tema del que podríamos hablar en otra oportunidad que nos veamos en el camino, en este tránsito académico de la vida misma. Pues choca, ¿no? con el contenido constitucional. Venezuela no es un Estado comunal desde el punto de vista de estructura jurídica. Sin embargo, fácticamente lo han convertido de esa manera, dándole poder a un órgano que no existe desde el punto de vista constitucional, y recordemos que la primacía de la Constitución, y de allí deriva su importancia, todo el resto del cuerpo u ordenamiento jurídico jamás debe colidir con ello. Entonces, si colide, puede ser susceptible de nulidad. Pues no ha ocurrido, en la práctica no ha ocurrido. Coexiste un Estado, jurídicamente hablando, con estructura constitucional, y coexiste a su vez con un Estado comunal que le dio un gran poder a esta figura, ¿no? del Consejo Comunal. Pero vuelvo y repito, es un paréntesis que dice acá. Entonces, ese es el Consejo Local de Planificación Pública. Básicamente su función es diseñar el plan municipal del desarrollo local de ese municipio. Fíjense, la lámina que están viendo en sus pantallas es un formulario que les voy a enviar para tomar la asistencia y la valoración de este encuentro. Pero lo voy a enviar al finalizar la unidad 12, muchachos, por el grupo de Telegram, para que sea un solo llenado, porque el formulario está diseñado de tal manera de que llene una sola vez su participación. En cuanto a la valoración del encuentro de la asistencia, María Romero, profe, he visto otras clases por Zoom y decía que no había límite de tiempo. La clase duró casi 2 horas seguidas. Sí, María, eso pasa por lo siguiente. La facultad puso a disposición, FACES, puso a disposición a través de sus direcciones la posibilidad de que utilicemos la cuenta de la facultad, que sí está pagada. Entonces, ellos pagaron la licencia de Zoom Meeting para poder dar las conferencias y los encuentros con nosotros, a los profesores, y fuese de manera ilimitada. Sin embargo, al principio, cuando tuvimos los primeros encuentros, sí fue súper estresante, tal cual como ha ocurrido el día de hoy. Salíamos a cada 30 minutos, los encuentros se pueden extender hasta 2, 3 horas, y teníamos que entrar y salir, entrar y salir. Entonces, bueno, desde la facultad y las direcciones de la administración de la facultad se hizo un esfuerzo, y bueno, se pagó la licencia, y esta licencia no, están permitiendo la posibilidad de uso a los profesores del usuario y la contraseña. No sé si me explico. O sea, de ingresar con el usuario y la contraseña de la facultad. En mi caso particular, yo prefiero, bueno, hacer las cosas de manera independiente y no valga la redundancia, no depender, salvo un caso muy especial, que la clase se vaya a super extender, y creo que en el caso de nosotros hoy, pues no hay necesidad de ello. Entonces, por eso decidí hacerlo con mi usuario particular, sin necesidad de hacer uso, de que me prestasen la clave y el